A continuación, Salud Femenina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina. Bienvenidos amigos televidentes. El día de hoy en nuestro programa de Salud Femenina, tenemos el gusto de verles semana a semana, vamos a hablar acerca de citología cervical, que es el examen también conocido como Papá Nicolau. Entonces vamos a primero ir explicando paso a paso qué es este examen. Este examen es un examen de rutina que se lo debe hacer anualmente. Tienes que acudir a tu médico de confianza, quien lo va a realizar y va a desarrollar el estudio. Este examen es muy importante que tu médico comience con una muy buena historia clínica muy detallada, donde el médico va a tomar datos muy importantes que van a poder dar mucha información para tener una mejor conclusión en nuestro examen. Esta historia clínica tiene que abarcar con una historia familiar, una historia de antecedentes de la persona que está realizándose el control y así poder llegar a conclusiones más fidedignas. ¿Qué es el examen de citología? Este examen es un examen bastante sencillo en el que el médico tiene que tomar una muestra de un pequeño tejido de cérvix del cuello del útero y para esto vamos a ver en nuestra primera imagen. Es un examen en el que el médico necesita un espéculo vaginal, que es un instrumento que va a entrar en la parte interna de la vagina y va a generar una distensión para poder ver claramente el cuello del útero. Como vemos en la segunda imagen que está ahí en el lado derecho, el médico tiene que tomar con una pequeña espátula un pedacito, un tejido para poder estudiarlo. ¿Cómo se debe realizar esta prueba? Esta prueba es muy importante que el médico tenga la destreza para que la paciente esté súper relajada, para que no genere estrés, porque la paciente que va al ginecólogo por lo general no va con ganas, no tiene deseos de ir. Y la paciente que va al ginecólogo tiene 3 etapas. La primera etapa es cuando llega a la sala de espera. En la sala de espera ya tiene muchos nervios. Tiene nervios de entrar, de escuchar su nombre y que le toque entrar. Entonces, en el momento que ve al médico, viene el segundo estrés. El segundo momento donde la paciente comienza a generar ansiedad, entra a la consulta. Y el tercer estrés se genera cuando vamos al baño, a cambiarnos de ropa y luego pasar a la mesa para hacer la examinación. Entonces esto no es fácil para la paciente, es entendible. A nadie le gusta que le chequeen, pero tenemos que pensar que esto es parte muy necesaria para tener una buena salud. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico? Primero, el médico tiene que tener muchísima confianza con su paciente, ganársela poco a poco, para que la paciente pueda entrar al examen mucho más relajada, sin generar estrés. Hay que recordar que la parte vaginal en la mujer es muy vascularizada, es muy inervada. Y si es que tenemos un poco de tensión o generamos un poco de estrés, lo que va a generar es una contracción a nivel vaginal y en el momento en el que el médico introduce el espejo vaginal para poder observar el cuello, va a generar dolor. Y eso es lo que el médico tiene que tratar de evitar. ¿Cómo hacemos esto? Como les había dicho hace un momento, con mucha confianza. Tiene que el médico tener un poder de transmitir el mensaje, tiene que tener una elocuencia bastante positiva para que la paciente esté más relajada. Entonces, recomendaciones para que cuando tú vayas a tu médico y te realicen el Papá Nicolau es estar muy relajada. No generes esa contracción a nivel vaginal, asienta bien tus caderas y así no vas a tener el dolor.
Adicionalmente a eso, el médico deberá contarte y explicarte cada momento de la toma del papá Nicolau, que realmente es muy corto en tiempo, pero cuando la paciente no está relajada se prolonga por el estrés, y ahí es cuando el médico comienza a dar indicaciones abruptas y rápidas de relájese, no ponga fuerza, y eso dificulta para la toma de la citología. Entonces, en el momento que ya introduce el espejo vaginal, se toma la muestra. Para esto necesitamos de estos instrumentos, justamente como vemos en pantalla. Estos instrumentos son bastante sencillos. Es una espátula de aire de madera que toma una muestra de la parte externa del cuello del útero y una parte interna, como se ve en el número 2. Adicionalmente a eso usamos un pequeño cepillo. Es un pequeño cepillo que se llama CytoBrush, que se introduce en el cuello del útero, y en el momento en que la paciente está relajada no va a haber dolor, que eso es lo importante. Entonces, esta muestra el médico va a procesarla, la va a mandar en una placa de vidrio al patólogo, y ahí viene la parte importante. El patólogo es el médico que apoya al ginecólogo o a la persona que tomó la muestra para sacar las conclusiones de esta citología. Entonces, el patólogo es básico, indispensable para llegar a un buen diagnóstico. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los objetivos de esta citología? En el momento que nosotros tomamos la muestra, regresemos por favor. El rato que nosotros tomamos la muestra, lo que vamos a hacer es justamente enviar un pequeño tejido para que se estudie con el objetivo de tomar células y estas células ser estudiadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Células anormales o en casos más avanzados o patológicos ya se puede generar un cáncer. Y por eso es la importancia de este examen, que con 3 minutos que dedicas al año se puede llegar a un diagnóstico temprano de una complicación importante. Entonces, ahí viene también un punto importante. ¿Quién debe hacer esta muestra? Por lo general en instituciones públicas, en centros de salud, las personas que toman las muestras son tecnólogos o son gente experimentada que toma la muestra. Entonces, lo importante es que la persona que lo haga tenga su técnica muy bien inscrita para que no se cometa errores. A pesar de que es un procedimiento bastante sencillo, tiene pequeños detalles que pueden cambiar el pronóstico y la toma de la muestra. Entonces, la experiencia de la persona que la toma es muy importante, porque la persona que toma tiene que observar un montón de cosas, como es la característica del cuello, ¿sí? Observar que no haya lesiones colaterales junto al cervix, en la parte vaginal, que no haya ninguna cosa fuera de lo habitual. Entonces, ya sabemos cuáles son los tips para que no tengamos dolor y para que esta muestra sea bien tomada. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar este examen? Las recomendaciones son muy sencillas, realmente. Primero, que la paciente no haya terminado su menstruación por lo menos 3 días antes de la toma de la muestra, así no va a haber una contaminación, no va a haber una inflamación y la muestra va a tener mejor calidad para ser estudiada. De preferencia, que no haya tenido relaciones en 2 días anteriores, que no haya uso de óvulos o cremas en por lo menos 3 días anteriores también. Entonces, cualquiera de estas cosas, si es que la paciente ha tenido relaciones y ha usado óvulos, esto puede alterar el resultado final de la citología. Es por esto que se recomienda que no se haya usado nada de estas cosas. Muchas veces el ginecólogo, en el momento que hace la toma de la citología, ¿qué es lo que debe observar? Que la paciente no tenga infección, o si es que ya la tiene, puede comenzar ya un tratamiento. Entonces, ahí vienen muchísimas preguntas y me dicen las pacientes: doctor, yo me aseo todos los días, yo me aseo con jabones íntimos, yo uso las perillas, como vamos a ver en la siguiente imagen. Estas perillas que antes se usaban, lo que hacía es enviar agua a presión para así tener un mejor aseo en la parte vaginal. Yo siempre les hago una reflexión a mis pacientes. La reflexión es muy sencilla. Cuando nosotros tenemos un cuarto en nuestra casa, una habitación que nos gusta muchísimo y la pintamos del color que más nos gusta, y como nos gusta tanto esa pared, nosotros con un paño la limpiamos todos los días, ¿qué efecto vamos a tener con nuestra pared? Poco a poco la pintura se va a ir desgastando, ¿no es cierto? Esta pintura desgastada, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dañar a la pintura y por último va a dañar hasta la pared,
¿cierto? Y la pared que tanto nos gustaba, ahora ya no está. Ya no está como nosotros la queremos. Lo mismo pasa en la parte vaginal. Esta reflexión es lo mismo en nuestros tejidos. ¿Qué es lo que pasa? Tu cuerpo está hecho para limpiarse solo. Las mujeres tienen unas glándulas en la zona vaginal que se encarga de la limpieza. Si es que tú tienes un aseo exhaustivo en la parte vaginal, ¿qué es lo que va a pasar con estas glándulas? Se van a atrofiar. ¿Qué significa que se atrofian? Que dejan de funcionar. Si no funcionan estas glándulas, ya no va a haber un flujo normal, sino va a haber un flujo aumentado. Este flujo aumentado se va a ver reflejado con la presencia de secreción, probablemente algo de picazón. Y no es que es causa de una relación o porque fuiste a piscinas de jacuzzi, nada, simplemente es el aseo exhaustivo el que está causando esto. Es por esto que las perillas ya no se deben usar. En cuanto a los jabones íntimos no son malos y de hecho por eso esa es la razón por la que existen en el mercado. No están contraindicados, pero debemos usarlos máximo 3 veces a la semana. ¿Por qué razón? Porque esto nos lleva a tener este aseo exhaustivo y va a haber una alteración en el pH normal de la parte vaginal. El pH tiene que estar siempre en valores óptimos. Si es que nosotros usamos jabones o jabones íntimos, este pH se va a ver alterado y la reproducción de las bacterias va a aumentar. En el momento en que estas bacterias aumentan y ya no tenemos nuestro mecanismo de defensa, va a producirse una infección. Esta infección se va a ver reflejada justamente con aumento del flujo, con mal olor o con picazón. ¿Cuáles son las causas adicionales, aparte de las duchas, para presentar este tipo de secreciones? Tenemos un sinnúmero de causas. Vamos a nombrar algunas de ellas, como es el uso de baños de inmersión, piscinas, jacuzzis, cambios de temperatura, saunas, turcos, mucho tiempo con un interior, mucho tiempo con una ropa que no permite oxigenarse. Todo esto nos lleva a que esta temperatura aumente y facilite la reproducción a nivel de las bacterias en la zona vaginal, por ende una infección. El uso de tampones, cuando dejamos mucho tiempo, tenemos que recordar que el uso del tampón va de la mano de la cantidad de flujo que tiene la paciente en determinado momento. Si es que es un flujo aumentado, tendrá que cambiarse más frecuente, y si es que no tiene un flujo muy aumentado, podrá extenderlo un par de horas más. En el momento que nosotros introducimos algún objeto en la parte vaginal, como en el caso de los tampones, tenemos que tener mucho cuidado para que no haya una infección, una sobreinfección. Entonces, estas son las recomendaciones para hacer la citología y esas son las causas más comunes de la presencia de infecciones vaginales. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando en nuestro tema y vamos a ver qué en la citología, cuáles son los siguientes pasos. El médico va a esperar más o menos entre 5 y 8 días hasta tener un resultado de la citología. Este resultado se va a ver reflejado en una escala que los médicos usamos que se llama Bethesda. Obviamente esto es algo ya más técnico que no te debe interesar a ti, sino tu médico tiene que transmitírtelo, en el que tenemos una clasificación. La clasificación más sencilla es que tenemos grados de inflamación o de normalidad. ¿Sí? En el momento en que nuestro paciente tiene una citología normal y el médico no ha observado nada a nivel del cuello del útero, entra en un tamizaje que se llama normal, que se debe hacer la citología anualmente. Si es que una paciente ha tenido 3 citologías normales, puede entrar en un tamizaje que se llama 1-1-3. ¿En qué consiste? Si es que la paciente tiene una citología normal, se realiza una nueva citología el año siguiente y es normal, puede comenzar a realizarse los exámenes cada 3 años. Entonces, ese espacio entre Papá Nicolau y Papá Nicolau, o citología y citología, se va a ir prolongando, lo que nos lleva a tener una pesquisa normal. Cuando la paciente tiene algún problema, tiene que entrar en otro tipo de valoraciones. Las valoraciones comienzan a ser un poco más frecuentes, o si es que el médico ya ha encontrado algún trastorno a nivel del cuello del útero, tendrá que pasar a un siguiente examen, que ya deja de ser la citología, sino la colposcopía. La colposcopía es un examen indoloro
es bastante sencillo, rápido, no se hace de rutina por el tema de costos. La citología es un examen muy económico, pero la colposcopía es un examen un poco más costoso, más demorado y que necesita también una destreza mayor del médico para llegar a un buen diagnóstico. Hay que recordar que la citología son solo sugestiones de lo que nosotros encontramos en el cuello del útero, no es diagnóstico. Diagnóstico nos da cuando nosotros tomamos la biopsia. La biopsia se toma cuando tu médico ha realizado un examen de citología, encuentra alguna alteración. Esta alteración nos lleva a que el médico tome la decisión de una colposcopía. Esta colposcopía todavía no es diagnóstica. Si es que el médico en esta colposcopía encuentra alguna alteración, como vemos en la imagen, se usa un aparato que va a visualizar el cuello del útero, va a magnificar el tema celular, entonces el médico va a poder observar mucho mejor y en este procedimiento el médico va a usar dos líquidos importantes con los que va a tinturar el cuello del útero. El primero va a usar un tipo de ácido, pero es un ácido muy diluido que no va a generar ningún daño a nivel del cuello, sino lo que va a hacer es reflejar unas células que están con metabolismo aumentado, que podría darnos una sugestión de que algo está pasando en ese cuello. Adicionalmente a eso usa el siguiente líquido, que es un líquido a base de yodo, que más adelante les vamos a presentar. Este líquido a base de yodo lo que hace es reflejar un aumento del metabolismo en las células y no se pinta. Entonces el médico en esas condiciones va a poder tomar una muestra mucho más clara y esa muestra, sí, estudiada por el patólogo, nos va a llevar a un diagnóstico. En el momento que ya tenemos un diagnóstico, sabemos a qué estamos enfrentando y podremos saber si es que la paciente tiene algún tipo de trastorno. ¿Cuáles son los trastornos más comunes? El trastorno netamente va la presencia de un virus, que es el virus del VPH o del virus papiloma humano. Este virus papiloma humano es muy frecuente encontrarlo en las pacientes, ya que tiene una prevalencia altísima. ¿Qué significa prevalencia? Que nosotros encontramos en la población, ¿sí? Cuando nosotros tenemos trastornos a nivel del cuello del útero, lo que hacemos es justamente este par de exámenes, se encuentra un trastorno a nivel del cuello y tenemos sugestión y diagnóstico de un VPH. El virus papiloma humano, a veces las pacientes tienen que saber exactamente qué es lo que presenta, porque la transmisión de la información a la paciente es muy delicada. Por lo general el médico le dice: señora, sabe que hemos encontrado virus papiloma humano. La paciente sale de la consulta, va a investigar en internet y lo primero que va a encontrar es cáncer. Sí, realmente el virus papiloma humano es un precursor del cáncer, pero la presencia del virus no significa que la paciente tiene cáncer. Eso tiene que ser el médico muy claro. Adicionalmente a eso, lo primero que se lee en esos momentos es que es por transmisión sexual. Entonces la paciente lo primero que hace es reclamar a su pareja que tiene en el momento, lo que lleva a que tengan problemas en su relación normal y lo que se desconoce o esta información que está muy leve, muy básica, la paciente comienza a tomar conclusiones que le pueden alterar en su día a día. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Que el virus papiloma humano, el 80% de las pacientes que han tenido relaciones sexuales han estado expuestas al HPV, al virus papiloma humano. El 80%, eso es un número muy grande. Eso significa que si en algún momento usted ha tenido relaciones, tiene el riesgo de haber tenido el virus papiloma humano. No significa que su pareja actual le ha sido infiel. ¿Por qué? Porque la progresión de este virus es muy lenta. Entonces, cuando tenemos una progresión lenta, ¿qué significa? Que si es que usted ha tenido un contacto con el virus hace 10 años, ese virus tiene una progresión tan lenta que recién a los 10 años puede presentarse. Entonces, si es que el médico no le transmite esto, usted probablemente va a generar ansiedad, va a generar un poco de malestar y va a tener complicaciones hasta en su relación de día a día con su pareja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que es una progresión lenta. Es que usted ha tenido más de una pareja sexual, pudo haber sido en el primer contacto y no recientemente, sino hace muchos años atrás,
para que se presente esta complicación. Entonces, hay varios tipos de diagnóstico para conocer el virus. Tu médico va a generar estos pedidos y a su vez va a llegar a un diagnóstico. Vamos a ver en la siguiente imagen, por favor. Esta es la progresión del virus. Tenemos que recordar que todos los trastornos a nivel del cuello del útero están dados por este virus. El 99% de los casos de cáncer está involucrado el virus del VPH. Entonces, en el lado derecho superior vemos una imagen de un cérvix, de un cuello del útero, que está absolutamente normal, ¿sí? En el segundo cuadro, o sea, es decir, abajo a la derecha, vemos que tenemos ya un trastorno celular, pero de bajo grado. ¿Qué significa eso? Que esa paciente probablemente ya tiene el virus y ese virus ha ido progresando poco a poco y ya ha generado lesiones celulares que son visibles. Estas lesiones son justamente las que vamos a encontrar con este examen que habíamos hablado hace un momento de la colposcopía. En el cuadro de la izquierda abajo vemos que ya tenemos una lesión un poco más avanzada. Esta lesión significa que ya tiene muchos años de evolución. Probablemente esta paciente no entró en una pesquisa de citologías ni de colposcopías y avanzó. Y por último, en la parte superior izquierda, vemos ya una lesión muy avanzada en la que vemos una alteración celular importante, donde ya se ve cambios, se ve vascularización aumentada. Entonces el médico simplemente viendo ya no necesita ningún tipo de método para confirmar que ya está muy avanzado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a nuestro pesquisaje normal de citologías. No se olviden, esto es salud para ti. A veces nos dejamos llevar por lo que dice la amiga, la tía, la madre, de que los papá Nicolaos son dolorosos, ¿sí? Recordemos lo que habíamos hablado antes. Estos papá Nicolaos pueden salvar una vida. Perfecto. En esta imagen en la que estamos viendo en este momento es básicamente lo que habíamos visto antes, solo que a nivel celular. Estamos viendo en el lado izquierdo un cuello del útero normal. Cuando tenemos la presencia del virus, este virus va avanzando. Si la paciente tiene múltiples parejas sexuales, esta carga viral va a ir aumentando y vamos a ir viendo cómo las células van generando un trastorno. En la tercera imagen, donde dice HSIL, vemos que ya hay una invasión mayor, las células están agrandadas y eso es lo que nosotros tenemos que observar y mandar al patólogo. El patólogo va a hacer este estudio y justamente va a ver estas imágenes tal cual, ¿sí? Entonces tenemos que recordar algo. La progresión del virus es muy lenta. La progresión del estudio es básica, tenemos que hacerlos y tenemos que pasar a manos del patólogo siempre para poder llegar a un diagnóstico certero, ¿sí? Entonces, la transmisión del mensaje en este tipo de patologías es muy importante. Tu médico tiene que saberte explicar. Nunca te quedes con dudas. Nunca te quedes con dudas de cuando salgas de la consulta. Pregunta todo lo que puedas porque así podrás tener un manejo mejor de la enfermedad y tú conocer acerca de qué es lo que podrías llegar a tener. Entonces, en conclusiones del día de hoy, la citología es un método sencillo, es un método fácil de hacer, es un método que se hace anualmente, que se demora 3 minutos, que depende de tu médico cómo te explica para que sea o no sea doloroso y cómo tú reaccionas ante esto. Si es que hay algún problema en esa citología, pasarás a un siguiente examen, que es la colposcopía. La colposcopía es un examen sencillo, indoloro, que si es que se encuentra algún hallazgo tendrás que tomar una biopsia. Esta biopsia será estudiada por el patólogo. Si es que tenemos algún trastorno, tendremos que tomar cartas en el asunto. Hay varios tipos de trastornos que habíamos hablado. En el tipo 1 son soluciones muy rápidas, muy sencillas que tu ginecólogo te podrá explicar. En la segunda y tercera pueden involucrar a veces un procedimiento quirúrgico en el que hacemos una exéresis, o sea, es una extracción de una pequeña parte del cuello del útero para que la enfermedad no progrese. Estos procedimientos se pueden hacer también en madres que no han tenido hijos, tenemos que ser un poco menos invasivos, pero en madres que ya han cumplido su paridad podríamos hacer una exéresis mayor con la que la paciente podría llegar a curarse.
Por último, el plan Z en estos casos es la sacada del útero en pacientes que ya han cumplido su paridad, cuando ya han tenido reincidencia, cuando se demuestra la presencia del virus y cuando se demuestra que la presencia del virus ha llevado a un trastorno importante. Entonces, en ese último instancia, sacaremos el útero. Siempre hay que evitar la parte quirúrgica. Siempre hay soluciones antes de la parte quirúrgica y eso tendrá que ser a través de una buena guía y que tu médico conozca muy bien lo que está haciendo. Eso es en cuanto a lo que podemos hablar el día de hoy en citología. Nos vamos a ver la próxima semana. No se olviden que siempre estamos a las órdenes. Su amigo doctor Antonio Rojas, ginecólogo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina,